El callejón de la calle Morelos era de esos que parecían haberse detenido en el tiempo. La luz mortecina del farol parpadeaba con una cadencia irregular, como si respirara con dificultad. Aquel rincón de la ciudad, escondido entre edificios, viejos de concreto desgastado, olía a humedad, grasa vieja y hojas secas. El eco de pasos lejanos rebotaba contra las paredes grafiteadas, y el aire de la noche, tibio y pegajoso, arrastraba consigo el susurro de algo que no terminaba de decirse. Un carrito oxidado de tacos, abandonado desde el anochecer, exhalaba el olor de carne chamuscada y salsas ácidas. La textura del suelo era una mezcla de tierra suelta, aceite endurecido y pequeños charcos que reflejaban fragmentos de la luna. Todo ese ambiente, tan olvidado como maltratado, fue interrumpido por un sonido seco, el crujido de una madera astillándose. Esa fue la primera señal. A unos pasos del callejón, en el tercer piso de una vecindad antigua, dos figuras se movían, en silencio dentro de un departamento pequeño y mal iluminado. Las paredes eran de un color crema sucio, con manchas de humedad que subían como raíces desde el suelo. El ventilador del techo giraba con un rechinido metálico, dispersando un aire tibio que no lograba aliviar el bochorno. «Ah, no me gusta que vayas allá sola», murmuró Andrés, un hombre de complexión delgada, cabello ralo y ojos hundidos de preocupación. Frente a él, Mariana, su esposa, empacaba con rapidez una pequeña mochila de lona deshilachada. Su cabello estaba recogido en un moño apurado y sus ojos, aunque cansados, eran decididos. «Es lo único que tenemos por ahora», dijo sin mirarlo, metiendo dentro de la bolsa una linterna, un celular viejo y un pequeño frasco de alcohol. «Solo será una hora». Andrés tragó saliva. Tenía una sensación punzante en el pecho, como si algo invisible le apretara el corazón. Pero no dijo más. Mariana trabajaba en las madrugadas limpiando oficinas, pero esta noche la habían llamado para un turno especial: revisar un local antiguo en remodelación. El dueño, un señor adinerado con fama de excéntrico, había insistido en que alguien hiciera una última inspección en el sótano antes de que los albañiles lo sellaran definitivamente. El edificio estaba abandonado desde hacía años, y aunque se decía que solo necesitaba refuerzos estructurales, Mariana ya había escuchado cosas extrañas de parte de otros trabajadores. Ruidos que venían de debajo, luces que titilaban solas, y una extraña sensación de ser observado. Nadie quería bajar allí, por eso el pago era triple. Mientras bajaba los escalones de la vecindad, el sonido de sus pasos se mezclaba con el leve crujido de las tablas flojas. Afuera, la noche era espesa. La humedad del aire le hacía sentir que respiraba a través de una tela mojada. Caminó por calles estrechas, pasando frente a puestos cerrados y cortinas metálicas cubiertas de polvo. Al llegar al edificio, se encontró con una fachada agrietada y ventanas cubiertas por plásticos negros. Un cartel rojo que decía «Propiedad privada en remodelación» colgaba torcido sobre la puerta principal. Mariana empujó la puerta con esfuerzo, que cedió con un chirrido prolongado. Dentro, el aire era más pesado. Olía a madera vieja, cemento húmedo y una mezcla indefinible de óxido y encierro. Encendió la linterna y comenzó a caminar por el pasillo principal, donde el eco de sus pasos parecía multiplicarse. El suelo crujía bajo sus botas, y el polvo levantado le raspaba la garganta. Llegó a una puerta de metal oxidado al fondo del pasillo. Era la entrada al sótano. La llave que le habían dado encajó con dificultad en la cerradura. Giró, empujó, y la puerta se abrió con un estallido de aire denso, como si liberara años de silencio atrapado. Los escalones descendían en espiral, envueltos en una oscuridad espesa que parecía absorber la luz.
El concreto estaba húmedo, al tacto, y un zumbido lejano, como el de un motor ahogado, llenaba el espacio sin que se supiera de dónde venía. «No es nada», susurró para sí, intentando acallar el tamborileo acelerado de su propio corazón. Bajó despacio, con la linterna temblando en su mano. Las paredes estaban cubiertas por una capa de polvo y telarañas tan densas que parecían piel marchita. Al llegar al último escalón, notó algo curioso. El aire era más cálido allí abajo que arriba, como si algo generara calor. Al fondo del sótano vio una puerta de madera. Estaba entreabierta. Un hilo de luz amarilla salía de su interior, titilante, como una vela al borde de apagarse. Mariana tragó en seco. «¿Hola?», dijo. Su voz se perdió en el eco. Nadie respondió. Empujó la puerta. Lo que vio la dejó congelada. En el centro del cuarto había una silla metálica oxidada y sobre ella algo que no debería estar ahí. Un cuaderno, viejo, cubierto de tierra, y una fotografía. Se acercó lentamente, cada paso retumbando en su cabeza como un latido. Tomó el cuaderno. Estaba húmedo y al abrirlo, las páginas se deshacían un poco entre sus dedos. La escritura era temblorosa, desordenada, como si hubiera sido hecha con prisa o bajo angustia. No entendía mucho, solo fragmentos. No debía aceptarlo. La niña sabe algo. Si alguien encuentra esto, no confíen en... El resto era ilegible. Tomó la fotografía con cuidado. Era en blanco y negro. Mostraba a una mujer joven, sentada en esa misma silla. La expresión en su rostro era entre tristeza profunda y resignación. Pero lo más extraño era su parecido con ella misma. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la columna. Una punzada aguda en el estómago la hizo doblarse, y entonces lo escuchó. Un suspiro, no detrás, no al lado, desde el suelo. Dirigió la linterna al piso, que parecía liso, pero al mirarlo mejor vio que había una rendija, una compuerta. Algo golpeó suavemente desde abajo, un golpe seco, otro más. Entonces la linterna parpadeó. «No, no puede ser», murmuró dando un paso atrás. El cuaderno cayó al suelo. Las hojas se esparcieron. La fotografía voló hasta la esquina y justo cuando Mariana se agachó para recogerla, la compuerta se abrió sola. El ruido fue sordo, húmedo, como carne separándose de otra. La linterna se apagó y todo quedó en negro. El silencio que siguió fue tan absoluto que Mariana creyó por un instante haberse quedado sorda. La oscuridad la envolvía como una manta espesa, opresiva, que no solo le impedía ver, sino que parecía colarse por su nariz, su boca, sus oídos. El aire sabía a metal viejo, a encierro, a algo podrido que llevaba años fermentándose en el olvido. Su respiración se volvió rápida, cortada, y por un segundo pensó que iba a desmayarse. «¿Hola?», susurró, aunque no supo para quién. No había eco esta vez. Nada. Como si el sótano hubiera sido tragado por una dimensión sin sonido. Buscó a tientas la linterna que debía haber caído cerca. Sus dedos rozaron el suelo áspero, húmedo. Notó astillas, algo viscoso, una telaraña que se le pegó en la muñeca y le arrancó un gemido ahogado. Finalmente, sus dedos tocaron el cuerpo metálico de la linterna. La encendió. Nada. Golpeó el cuerpo del artefacto. Una vez. Dos. Un parpadeo. Luego otro. Finalmente la luz regresó, temblorosa y débil, pero suficiente para revelar el suelo delante de ella. Y la compuerta abierta. Estaba completamente abierta ahora. De su interior salía un vapor espeso que se arremolinaba como si tuviera voluntad propia. Subía en espirales lentas, con un olor penetrante a tierra mojada, moho y algo más oscuro, indescriptible, que le revolvía el estómago. Mariana apuntó la linterna hacia la abertura.
El haz de luz apenas alcanzaba a iluminar una escalinata estrecha que descendía más abajo, mucho más abajo. «Esto no estaba en los planos», murmuró con voz temblorosa. El impulso lógico era cerrar esa compuerta y salir corriendo, llamar a alguien, no volver nunca, pero algo la retenía, una sensación punzante en el pecho. No era solo miedo, era curiosidad, una punzada visceral que le gritaba que, si no, bajaba ahora, perdería una pieza crucial de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. Se acercó con cuidado, cada paso reverberando en la cámara subterránea con un eco hueco. El primer escalón crujió bajo su peso, el segundo también. Las paredes del túnel eran de piedra negra, pulida, húmeda. Las gotas caían desde el techo formando charcos que apestaban a estancamiento. La linterna temblaba en su mano y en cada paso, el aire se volvía más espeso, más caliente, como si descendiera hacia el interior de una criatura viva. Cuando llegó al último escalón, se encontró en una especie de cámara subterránea circular. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones talladas a mano. No eran símbolos religiosos ni nada que ella reconociera de inmediato. Parecían más bien marcas hechas por alguien desesperado por dejar un mensaje, pero sin las palabras para expresarlo. En el centro de la sala había una silla, idéntica a la del piso de arriba. Y frente a ella, un espejo enorme, antiguo, con el marco dorado carcomido por la humedad. Pero lo que la hizo detenerse no fue el espejo, fue su reflejo. No estaba sola. La figura reflejada no coincidía con su cuerpo, no exactamente. Mariana estaba parada, inmóvil. Pero en el espejo, su reflejo temblaba. Los ojos eran más oscuros. Había algo roto en su expresión, como si otra versión de ella misma la estuviera observando desde el otro lado. Retrocedió un paso. El reflejo no. Sintió entonces una corriente de aire helado acariciarle la nuca, como un aliento que no debía estar ahí. Se dio la vuelta, de golpe, pero no había nadie. «Esto es una locura», murmuró llevándose la mano al pecho donde su corazón golpeaba con violencia. Entonces escuchó una voz, leve, frágil, como un susurro escapado de un sueño. «No la dejes sola». Mariana se quedó congelada. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? El reflejo la miraba ahora directamente, y aunque su boca no se movía, los ojos sí hablaban, con dolor, con urgencia. «No la dejes sola». El susurro se repitió, esta vez más, cerca, demasiado cerca, como si saliera de dentro de su propia cabeza. Sintió un mareo súbito, todo giró. El suelo pareció moverse bajo sus pies. Se llevó una mano a la sien, la linterna cayó. Todo se volvió negro de nuevo. Cuando abrió los ojos, estaba sentada en la silla. No recordaba haberse sentado. Tampoco sabía cuánto tiempo había pasado. El espejo seguía frente a ella, pero ahora estaba cubierto por una sábana blanca. La cámara ya no olía a humedad, olía a hospital. El sonido de un monitor cardíaco interrumpía el silencio con su bip, bip, bip. «¿Dónde estoy?», susurró. Una voz masculina respondió desde la penumbra. «Tú ya has estado aquí antes, Mariana, solo que no lo recuerdas». Ella giró la cabeza bruscamente. Un hombre de edad indefinida la observaba desde la oscuridad. Llevaba un abrigo gris largo y su rostro estaba medio oculto por la sombra. Solo se veían sus labios, secos y agrietados. «¿Quién eres?», preguntó Mariana intentando levantarse. Sus piernas no respondieron. «No importa eso ahora. Lo que importa es lo que viste, lo que sentiste, el reflejo». «¿Qué es este lugar?». «La memoria», respondió él. «Pero no la tuya, aún no». Mariana sintió una punzada aguda detrás de los ojos.
Imágenes que no eran suyas comenzaron a pasar frente a ella como diapositivas rotas. Una niña llorando en un sótano. Una mujer gritando mientras era arrastrada. Un cuaderno ardiendo. El mismo espejo, pero lleno de sangre. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy viendo esto? El hombre se acercó y su rostro, al fin visible, era exactamente igual al del esposo de Mariana, pero envejecido, ojeroso, con una tristeza profunda tatuada en las arrugas de la frente. Porque tú elegiste saber, aunque no lo recuerdes. Mariana quiso gritar, correr, escapar, pero sus músculos no respondían. La habitación volvió a temblar. El suelo crujió, todo se desvaneció. Despertó jadeando en el piso del sótano. La linterna seguía a su lado. Cerró los ojos con fuerza. Los abrió. La compuerta estaba cerrada. El cuaderno desaparecido. La foto también. Todo estaba igual que al principio, como si nada hubiera ocurrido. Pero Mariana sabía que no había sido un sueño. Sentía aún la presión de las correas en sus muñecas, el calor de la lámpara quirúrgica sobre su rostro. Y sobre todo, esa frase, no la dejes sola. Se puso de pie, tambaleante. No podía irse aún. Alguien había querido comunicarse, y esa voz le resultaba familiar, demasiado familiar, como si la hubiera escuchado años atrás. Y entonces una nueva idea se coló en su mente, helándola hasta los huesos. ¿Y si no era ella la primera en bajar por esa compuerta? ¿Y si alguien más ya lo había hecho antes? Alguien que nunca volvió, pero que de alguna forma seguía ahí abajo, esperando. Mariana no pudo dormir esa noche. El reloj marcaba las 3:15 cuando se sentó en la cama, sudando frío, con los latidos desbocados. La imagen del espejo, con su reflejo distorsionado, seguía fresca en su mente, como si aún pudiera sentir la mirada hueca de aquella otra versión de sí misma atravesándole la piel. Se llevó una mano al pecho. Su corazón latía como si quisiera escapar de su cuerpo. Intentó convencerse de que había sido una alucinación. Tal vez había respirado moho en ese sótano cerrado. Tal vez el encierro, la oscuridad y la soledad la habían llevado al borde de una crisis nerviosa. Pero la sensación que le quedó no era la de un simple delirio. Era como si algo se hubiese activado dentro de ella. Como si, al abrir esa compuerta, también hubiese liberado una parte de su mente que había estado enterrada durante años. Se levantó, aún temblando. Bajó descalza a la cocina, buscando agua, pero se detuvo al ver sobre la mesa el cuaderno. El mismo cuaderno viejo que había desaparecido del sótano. Estaba ahí, cerrado, intacto, como si alguien lo hubiese dejado con cuidado, justo frente a ella. Un estremecimiento recorrió su espina dorsal. Se acercó lentamente, tocó la tapa con las yemas de los dedos. La textura era seca, quebradiza, como cuero envejecido. El olor era inconfundible, papel mojado y tiempo muerto. Lo abrió. Las primeras páginas estaban en blanco, manchadas por el paso de los años. Pero unas cuantas hojas adelante comenzó a ver palabras escritas con tinta negra, irregular, como si la mano que las hubiese trazado temblara de miedo. No reconocía la caligrafía, o al menos eso pensaba, pero una línea la detuvo. Si encuentras esto es porque ella despertó. El estómago se le revolvió, la tinta parecía reciente, aún húmeda. Como si alguien hubiera escrito esa frase hacía minutos. Pasó la página. No la mires directamente, nunca. Hará que olvides. Hará que creas que todo está bien. Pero no está bien, nunca lo estuvo. El sonido de la nevera encendiéndose, de golpe la hizo saltar. Cerró el cuaderno de un golpe. Sentía un nudo en la garganta, una ansiedad que no podía explicar con lógica.
como si estuviera caminando por un puente invisible que comenzaba a quebrarse bajo sus pies. Subió de nuevo al dormitorio con el cuaderno en brazos, como si fuese un objeto sagrado o una bomba. Lo escondió en el cajón de su mesita de noche y se sentó en la cama, mirando la puerta entreabierta. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio cómodo, era un silencio tenso, vivo, como si algo en algún lugar respirara con ella. Al día siguiente trató de retomar la normalidad. Preparó café, puso música suave, abrió las ventanas, pero todo se sentía diferente, como si la casa la observara, como si las paredes susurraran cuando ella no estaba mirando. No quiso volver al sótano, no aún, no sin respuestas. Así que buscó a la única persona que podría tener alguna pista, la señora Ana, la vecina de al lado, una mujer mayor que había vivido en el vecindario desde hacía décadas y que, según decían, sabía todo de todos. Tocó la puerta con suavidad. Al rato, Ana apareció. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, pero sus ojos brillaban con una lucidez inquietante. «Mariana, qué sorpresa. ¿Todo bien?» «Sí, bueno, más o menos. ¿Puedo pasar un momento?» Ana la hizo pasar sin preguntar más. La casa olía a lavanda y canela, una mezcla reconfortante. Mariana se sentó en el sillón frente a la chimenea apagada. «Quería preguntarte algo sobre esta casa, la que acabo de heredar. ¿Sabes algo sobre los antiguos dueños?» Ana frunció el ceño, como si el recuerdo fuera una espina. «¿Qué? ¿Te interesa saber? ¿Vivía alguien ahí antes? ¿Una familia? ¿Alguna mujer?» Ana dudó. Bajó la mirada. Luego suspiró. «Hace muchos años. Vivía una pareja ahí, muy reservados. Él era médico, ella, no lo sé, nunca la veíamos mucho. Casi no salía. Algunos decían que estaba enferma. Otros, que simplemente tenía miedo». «¿Miedo de qué?» Ana alzó la mirada. Su voz se volvió un susurro. «De ella misma». Mariana sintió un escalofrío. «¿Qué significa eso?» «Un día, simplemente desaparecieron. La casa quedó vacía. Nadie volvió a saber de ellos. Algunos dicen que se fueron, otros que algo pasó adentro. Pero nadie investigó, nadie quiso. Hubo rumores. Gente que decía haber visto luces en el sótano, escuchado voces por la noche, pero ya sabes cómo es la gente». Ana la miró con pesar. «Nunca le conté esto a nadie, pero una noche, cuando yo era joven, escuché gritos. Venían de esa casa, gritos de mujer. No eran normales, eran como de alguien que ya no quería existir». El corazón de Mariana latía con fuerza. «¿Usted cree que alguien murió ahí?» Ana no respondió de inmediato. «Creo que hay cosas que se quedan atrapadas en los lugares. No siempre son fantasmas, a veces son memorias, ecos, energías, y algunas son demasiado fuertes para desaparecer». Mariana se despidió con cortesía, pero apenas salió de la casa de Ana, sintió el peso de la revelación cayendo sobre sus hombros como una losa de cemento. Tenía que volver al sótano. Tenía que saber qué había realmente detrás de esa compuerta. Esa noche bajó con una lámpara nueva, el cuaderno en la mochila y un puñal viejo que había encontrado entre las cosas de su abuela. No sabía por qué lo llevaba. No creía en fantasmas, no creía en demonios, pero algo en su instinto le decía que no debía ir desprotegida. Al llegar al sótano todo estaba como la noche anterior, excepto por un detalle. La compuerta estaba abierta otra vez. Sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Esta vez no lo dudó. Bajó los escalones uno a uno, con el corazón retumbándole en los oídos. La lámpara iluminaba apenas unos metros delante de ella. La piedra bajo sus pies seguía húmeda. El aire más denso, más caliente, casi sofocante.
La cámara estaba igual, el espejo, esta vez sin sábana, reflejando una sala vacía. Pero Mariana no estaba sola. En una esquina, sentada contra la pared, había una figura, una mujer. Vestía una bata blanca sucia. El cabello largo y desordenado le caía sobre el rostro. No se movía, no respiraba. Mariana dio un paso al frente, otro. La mujer levantó la cabeza lentamente y Mariana sintió que el tiempo se detenía, porque esa mujer era ella, pero con los ojos vacíos, la piel pálida, las manos cubiertas de sangre seca. El reflejo en el espejo sonrió, la figura en el suelo también. Y entonces lo entendió. No era solo un reflejo, era un recuerdo, uno que aún no había vivido. Mariana retrocedió un paso, tropezando con signos en una piedra suelta del suelo. La linterna tembló en su mano, lanzando sombras grotescas contra las paredes húmedas. La figura frente a ella seguía inmóvil, pero su simple existencia lo alteraba todo. El aire parecía apretar su pecho, como si el sótano se contrajera con cada latido de su corazón. La mujer idéntica a ella, sentada en la esquina, la miraba sin parpadear. Su sonrisa no era una expresión humana, sino una máscara torcida, por el dolor y algo más oscuro, algo que rozaba la locura. Mariana sentía como si se mirara en un espejo que mostraba no su reflejo, sino una versión que había sido quebrada, arrastrada a lo más profundo de una noche interminable. Quiso hablar, pero no pudo. La voz se le quebró en la garganta. En cambio, la figura alzó lentamente una de sus manos ensangrentadas y señaló el espejo al fondo. El mismo espejo que horas antes la había perturbado. Esta vez no reflejaba el sótano, ni a ella, ni a nadie. Reflejaba una habitación que Mariana no reconocía, con paredes de hospital, una cama metálica en el centro, tubos colgando como serpientes y alguien gritando, una mujer. La misma voz que, según la señora Ana, había escuchado décadas atrás. La misma que ahora salía con fuerza de aquel vidrio polvoriento, como si viniera de otra dimensión. La figura en la esquina volvió a hablar. Su voz era apenas un susurro rasposo. No debiste abrirlo. Mariana dio un paso atrás. ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? Soy lo que queda cuando se olvida, dijo la figura inclinando la cabeza con una ternura enfermiza. Soy lo que escondieron debajo de la carne, lo que enterraron en tu sangre. Una náusea le subió por la garganta. Aquello no tenía sentido, nada tenía sentido. El cuaderno, las palabras, el reflejo, y ahora esto, una versión de sí misma que le hablaba con un eco de dolor y advertencia. Esto es una pesadilla, murmuró Mariana, más para sí que para otra persona. Estoy soñando, pero entonces el espejo crujió, no como si se quebrara, sino como si algo del otro lado golpeara, desesperado por salir. Mariana apuntó con la linterna y vio una mancha roja extenderse por el vidrio. No era reflejo, era sangre real goteando desde adentro. Corrió, subió las escaleras a toda prisa, sin mirar atrás. Cerró la compuerta de golpe y la trabó con una barra de hierro que encontró tirada. Luego subió al primer piso con las piernas temblorosas, el pecho a punto de estallar. El cuaderno seguía sobre la mesa y tenía nuevas palabras escritas. No lo había abierto, no lo había tocado, pero la tinta fresca brillaba bajo la luz de la lámpara. No puedes huir de lo que eres. Ella despertó cuando tú recordaste. Solo queda tiempo hasta que se complete. Mariana sintió un pinchazo en la sien, luego otro, como si algo se rompiera desde dentro. Cayó de rodillas, apretando la cabeza con ambas manos, intentando detener las imágenes que se agolpaban en su mente como una avalancha. Una camilla, gritos, un médico sujetándola con fuerza, un rostro familiar. ¿Su madre?
llorando al fondo, voces en eco, palabras distorsionadas. No es normal. Hay que sedarla. Esto no puede salir de aquí. Y luego oscuridad. Al despertar, estaba en el suelo del comedor con la luz del amanecer filtrándose por las cortinas. El cuaderno ya no estaba. Buscó por toda la casa. Nada. Como si se lo hubiera tragado la noche. Pasó los siguientes días en un estado de alerta constante. Cada sombra le parecía una amenaza. Cada reflejo, un recordatorio de que algo en ella no estaba bien. Las paredes susurraban cuando se dormía, y en el silencio de la madrugada podía escuchar la respiración de alguien que no era ella. Empezó a escribir para no volverse loca. Lo hacía compulsivamente, en hojas sueltas, en servilletas, en la parte de atrás de facturas. Palabras que ni siquiera comprendía del todo. Fragmentos de recuerdos, trazos de símbolos. Como si su mano supiera algo que su mente aún no lograba entender. En uno de esos escritos surgió una palabra que no pudo ignorar: Dämmerung. La había visto antes, en uno de los dibujos en el sótano, una especie de sello. La buscó en internet. El resultado la dejó helada. Dämmerung, palabra alemana, significa crepúsculo, pero en algunos textos ocultistas también hace referencia a un punto de quiebre entre el mundo visible y el invisible, un momento de intersección, de ruptura entre realidades. Según ciertos manuscritos prohibidos, es durante ese momento que algunas entidades pueden pasar. ¿Y si su abuela lo sabía? Volvió al desván, esta vez con decisión. Buscó entre los viejos libros empolvados. Y ahí, en una caja escondida bajo un falso fondo, encontró una libreta distinta a las demás. Era pequeña, de cuero desgastado. El interior estaba lleno de notas escritas a mano. La letra sí era de su abuela. Fechas, nombres y rituales. ¿Qué hacías, abuela?, susurró. Una hoja en especial le heló la sangre. A los 6 años, Mariana presentó los primeros síntomas: pesadillas, desdoblamientos, conversaciones con su reflejo. El psiquiatra sugirió esquizofrenia infantil, pero yo sé lo que es. Lo mismo que le pasó a mi madre. El despertar se acerca. Si no logro sellarlo, ella tomará el control. Mariana dejó caer la libreta. Se llevó una mano a la boca conteniendo un grito. Su abuela lo sabía. Lo había vivido antes y había intentado protegerla, pero no lo logró. Algo había quedado abierto, algo que ahora regresaba con fuerza. Ese mismo día, tomó un taxi y fue al antiguo hospital psiquiátrico del pueblo, hoy abandonado, esperando encontrar alguna pista más. El edificio era un cascarón desmoronado, vidrios rotos, grafitis en las paredes, techos colapsados, pero al entrar sintió algo familiar, como si sus pies ya hubieran pisado ese suelo antes, como si ese aire rancio y húmedo ya lo hubiese respirado cuando era niña. Encontró la sala de registros. La mayoría de los documentos estaban destruidos, pero en una caja oxidada halló una carpeta con su nombre: Mariana R. Duarte, fecha de ingreso 3 de mayo de 1995, edad 6 años, paciente ingresada por episodios de alteración de identidad. Describía una presencia idéntica a sí misma en el espejo. Afirmaba que la otra Mariana quería salir y vivir en su lugar. Recibió tratamiento experimental por 3 meses. Caso cerrado por decisión familiar, expediente clasificado por orden directa. Mariana apretó los puños. Lágrimas calientes nublaban su visión. ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Por qué lo enterraron? Un sonido metálico la hizo girar. No estaba sola en el edificio. ¿Hola?, llamó, con la voz temblorosa. Nadie respondió. Avanzó por el pasillo principal, cuyas paredes colapsadas permitían ver el cielo gris del atardecer. Y ahí,
Al final, vio algo que la detuvo en seco. Un espejo, colgado en el muro, intacto, limpio, brillante, y en el reflejo, ella, pero con una bata blanca, como la figura del sótano. Mariana sintió que el mundo se doblaba. La figura en el espejo levantó la mano. Mariana también, pero la figura fue más rápida. Colocó su palma contra el vidrio, y esta vez Mariana sintió el contacto helado del otro lado. El contacto helado del espejo sacudió a Mariana desde lo más profundo. No era imaginación, no era una ilusión óptica ni una reacción emocional. Esa piel gélida, esa palma, tras el cristal, era real, tan real como su propio miedo. Retrocedió, tropezando con una silla rota del pasillo, pero el reflejo no retrocedió con ella. Se quedó ahí, sonriendo con una calma que no pertenecía al mundo de los vivos. Mariana quería huir, gritar, pedir ayuda, pero algo dentro de ella se negaba a moverse, como si ese espejo la sujetara con una fuerza invisible, arrastrándola sin tocarla. «¿Qué quieres de mí?», susurró con la garganta seca y la vista nublada. La figura tras el vidrio levantó la otra mano y la llevó lentamente a su pecho, donde comenzó a escribir con el dedo. Letras imaginarias que Mariana, extrañamente, entendía sin leer, como si las sintiera grabarse en su propia piel. «Ya, no hay tiempo». Un crujido atravesó el pasillo. El sonido del vidrio fracturándose, una línea fina se formó en el espejo, como una herida sangrante en su superficie. Mariana corrió, esta vez sí, sin pensar, bajando por las escaleras del hospital, sorteando escombros, esquivando pedazos de techo caído. El aire le cortaba la cara, pero no se detuvo hasta llegar a la salida. Al cruzar las puertas oxidadas, algo cambió. El mundo afuera no era como lo había dejado. El cielo, aunque aún era de día, parecía teñido de un tono sepia enfermizo. El silencio del pueblo era espeso, como si el sonido mismo hubiese sido arrancado del aire. No había pájaros, no había viento, no había coches, ni siquiera personas caminando por la calle. Todo estaba detenido. Tomó su teléfono, sin señal. Caminó apresurada, mirando a su alrededor. Las casas estaban cerradas, con las cortinas corridas, las ventanas oscuras, y sin embargo, sentía que era observada desde cada rincón, ojos invisibles que la seguían desde las sombras. Cuando llegó a su casa, notó algo más. La puerta estaba abierta. Mariana sabía que la había cerrado. Lo recordaba con exactitud. Sin embargo, ahí estaba, entreabierta, como una invitación o una trampa. Entró lentamente, con el corazón retumbando en su pecho. En la sala, sobre la mesa, estaba el cuaderno, el mismo cuaderno que había desaparecido. Lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban vacías, pero en la mitad había una entrada nueva, escrita con letra distinta, más antigua, más precisa. Mariana ya ha cruzado el umbral. Lo siente en los huesos, aunque aún no lo entienda. El reflejo ha dejado de ser solo un eco. Ahora quiere existir, quiere tomar forma, reemplazarla, porque no se trata solo de ella. Se trata de lo que carga en su sangre, de lo que siempre ha estado destinado a despertar. Las manos de Mariana se aferraron al borde de la mesa. Estaba mareada, el aire pesaba, pero algo más llamó su atención. Una fotografía deslizada entre las páginas, antigua, en blanco y negro. En ella, una niña idéntica a ella, sentada frente a un espejo, con una mirada vacía. En el reverso, una anotación. Clínica Santa Regina, 1972. Paciente Celeste Duarte. Su madre. No, susurró. Había escuchado ese nombre toda su vida, pero siempre asociado a la imagen de una mujer ausente, muerta poco después de su nacimiento. Su abuela nunca hablaba de ella, y ahora esa fotografía lo cambiaba todo.
¿Y si su madre también había vivido lo mismo? ¿Y si no había muerto, sino que había sido reemplazada? Mariana cayó al suelo de rodillas, sujetando su cabeza. Las voces en su mente se intensificaban. Ecos, risas, susurros, una mezcla de idiomas y sensaciones. Y entre todo, una palabra se repetía: Dämmerung. Una vez más, otra, como un tambor que marcaba un conteo regresivo. El sonido de cristales rompiéndose la hizo levantarse de golpe. En el baño, el espejo se había hecho añicos. Pero eso no fue lo más aterrador. Cada fragmento, esparcido por el suelo, mostraba un reflejo diferente. No eran solo partes de su rostro, eran expresiones que ella no estaba haciendo. Ojos que la observaban con burla, sonrisas sádicas, uno incluso lloraba, mientras otro reía con una carcajada muda. Mariana retrocedió, resbalando y cortándose la palma con uno de los vidrios. El dolor fue real. La sangre, tibia y pegajosa, comenzó a gotear sobre las baldosas, y entonces lo supo. No era solo una metáfora, no era una visión simbólica, estaba siendo sustituida, no de forma repentina, sino progresiva. Cada noche, cada sueño, cada recuerdo evocado era una rendija que su otra usaba para colarse, para asentarse. Esa presencia en el espejo, esa figura con su rostro pero sin alma, no buscaba ser vista, quería existir, permanecer. Esa noche Mariana no durmió. Pasó horas revisando los escritos, las notas de su abuela, la libreta encontrada en el desván. En uno de los márgenes halló una referencia a un hombre, Dr. Teodoro Landa, psiquiatra, especialista en trastornos disociativos. El nombre estaba subrayado varias veces, con una dirección en la ciudad vecina. Mariana no lo dudó. Empacó lo esencial y condujo toda la madrugada. Necesitaba respuestas. Y rápido. Al llegar, encontró un edificio modesto, semioculto entre otras construcciones más modernas. Tocó el timbre varias veces hasta que una voz ronca respondió por el intercomunicador. ¿Quién? Soy Mariana Duarte. Usted conoció a mi abuela, Teresa. Necesito hablar con usted. Es urgente. Un largo silencio. Dijo... ¿Teresa Duarte? Sí. Ella me dejó pistas. Me habló de usted sin hablarme. Por favor, necesito ayuda. Un zumbido eléctrico marcó que la puerta se había desbloqueado. Mariana entró y subió las escaleras. Al abrirse la puerta del apartamento, un anciano de rostro demacrado y ojos profundamente tristes la observó por varios segundos. Luego asintió lentamente. «Eres igual a ella», dijo, apartándose para dejarla pasar. «A tu madre, a tu abuela, la sangre no miente». Mariana se sentó frente a él, sin saber por dónde empezar. «Algo me está pasando, algo que no entiendo, pero que siento que ya pasó antes. Me está siguiendo desde que era niña». El doctor Landa se frotó los ojos. «No te está siguiendo, Mariana. Está dentro de ti, desde que naciste, desde mucho antes». Ella frunció el ceño. «¿Qué es? ¿Un legado? ¿Una maldición? Llámalo como quieras. Hay cosas que no pertenecen a este plano, cosas que fueron selladas hace generaciones, pero los sellos, con el tiempo se debilitan, y tú eres la grieta». El silencio se volvió espeso. «Mi abuela escribió sobre Dämmerung, sobre un reflejo, sobre otra yo, porque es real, porque tu familia lleva generaciones enfrentando lo mismo. Una entidad que vive a través del espejo, que toma prestadas las vidas, las formas, los cuerpos. Tu madre luchó contra ella, tu abuela también, pero ahora es tu turno. ¿Y si ya es demasiado tarde?» El doctor la miró con una mezcla de compasión y terror. «Entonces no estarás preguntando eso por mucho tiempo, porque cuando sea demasiado tarde, ya no serás tú quien pregunte.
El silencio que siguió a esas últimas palabras fue más estridente que cualquier grito. Mariana sintió cómo cada célula de su cuerpo se tensaba, como si un hielo invisible se deslizara por su columna vertebral. Cuando sea demasiado tarde, ya no serás tú quien pregunte. Esa frase se le incrustó en la mente como un cuchillo torcido. El doctor Landa caminó hasta una estantería desgastada, sacando una caja de madera con cerradura oxidada. Al abrirla, reveló varios objetos antiguos: un espejo de mano con el cristal estrellado, un relicario con una pequeña fotografía dentro y un cuaderno forrado en cuero, lleno de páginas amarillentas por el tiempo. «Esto es lo que queda», murmuró. «Fragmentos de los que intentaron detenerla. Tu abuela me trajo esto antes de desaparecer. Me pidió que lo guardara por si la grieta volvía a abrirse». «¿Mi abuela desapareció?», preguntó Mariana sin poder contener la urgencia en su voz. «Sí, hace casi 20 años. Nadie lo supo, nadie hizo preguntas, porque ella se encargó de desaparecer por voluntad propia. Sabía que el espejo no la dejaría en paz y decidió enfrentarlo sola». Mariana tomó el cuaderno con delicadeza. En la primera página había una inscripción escrita con tinta deslavada. «La grieta no está en el vidrio, está en la sangre, en la memoria, en la duda. Quien la mira demasiado la despierta. Quien la teme la alimenta, y quien la niega ya está perdido». Sintió que sus dedos temblaban al pasar las páginas. Dibujos de símbolos, diagramas de espejos, mapas de lugares marcados con fechas específicas. Todo parecía más un delirio que una investigación, y sin embargo cada página la hacía sentir más cerca de una verdad enterrada, algo que su familia siempre supo, pero que nunca pudo nombrar sin pagar un precio. «¿Y cómo la enfrentó mi abuela?», preguntó, sin apartar la vista del texto. Landa suspiró, hundido en una tristeza pesada. Dee intentó sellarla, a través de un ritual que no está completo en ese cuaderno. Solo tengo la mitad de las instrucciones. La otra mitad fue robada o quemada. Nadie sabe. Tu madre buscó el resto durante años hasta que desapareció también. No desapareció, murió. Eso me dijeron. No, Mariana, ella no murió. Al menos no de la manera que tú crees. Ella cruzó, como tú estás empezando a hacerlo, y ya no regresó. Las palabras de Landa eran como puñaladas. Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Y si todo lo que sabía sobre su madre era una mentira cuidadosamente tejida para protegerla? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me detengo? Landa la miró con gravedad. No puedes detenerla si no sabes qué es. Pero puedo mostrarte el lugar donde todo comenzó, donde tu abuela selló el espejo original. El primero está en las ruinas de una antigua hacienda en las afueras de Tepoztlán. Se dice que fue ahí donde se apareció por primera vez, en tiempos de la colonia. ¿Y si no está ahí? ¿Y si es una trampa? Todo esto ya es una trampa, respondió él con una sonrisa amarga. Pero si no vas, nunca sabrás cuánto de ti queda y cuánto ya fue reemplazado. Esa noche, Mariana no durmió. Se quedó sentada en el sillón de la sala del doctor, con el cuaderno entre las manos, leyendo y releyendo los fragmentos escritos por su abuela. Cada palabra parecía tener doble filo. Frases como «ella no entra, tú la dejas entrar» y «el reflejo te estudia mientras tú te crees a salvo» le retumbaban en los oídos. Alrededor de las 3 de la madrugada se levantó para ir al baño. La casa estaba en penumbras. Solo la luz del pasillo se colaba débilmente desde la cocina. Al pasar frente a un espejo colgado junto a la puerta, algo la detuvo. No era su reflejo, era ella, pero más alta, más pálida, los ojos negros,
y sonreía. Mariana dio un paso atrás, paralizada. El reflejo la imitó un segundo después, como si su conexión ya estuviera desfasada. Y entonces el reflejo alzó la mano lentamente y apoyó los dedos contra el vidrio. Su piel temblaba, vibraba como si fuera una superficie líquida. Una grieta fina apareció en el centro del espejo. «No soy tú», susurró Mariana, y el reflejo asintió. Gritó con todas sus fuerzas y el doctor Landa corrió a verla. Cuando llegó, el espejo estaba intacto, sin grietas, sin reflejo extraño. «Está avanzando», dijo ella, sin aire. «Lo sentí, la vi». «Entonces ya no tenemos tiempo. Mañana saldremos al amanecer». A la mañana siguiente partieron hacia Tepoztlán. El camino fue largo, lleno de curvas y neblina espesa. A cada kilómetro, Mariana sentía que algo se acercaba, más, como si cada metro recorrido fuera también un paso hacia el interior de su propio infierno. Cuando llegaron a las ruinas, todo estaba cubierto de maleza y tierra húmeda. Un portón oxidado, a medio derrumbar, marcaba la entrada. El lugar olía a olvido. Landa caminó directo hacia una estructura semienterrada. Era una especie de sótano. Abrieron una trampilla y bajaron con linternas. El aire era espeso, cargado de polvo y una humedad rancia que se colaba por la nariz, como veneno. Al fondo del sótano había un muro cubierto con un lienzo viejo. Lo retiraron y ahí estaba, el espejo original, de más de 2 metros de alto, enmarcado en madera tallada con símbolos que Mariana no reconocía, pero que su cuerpo parecía recordar. En su superficie no había reflejo alguno, solo oscuridad, como si mirara al fondo de un abismo. «Este es su origen», dijo Landa en voz baja. «Aquí fue donde comenzó a mirar por primera vez, donde aprendió a imitar y donde puede ser sellada, si tienes el coraje». «¿Y cómo se hace?» Landa sacó un frasco pequeño con un líquido rojizo. «Sangre. Esto lo conservó tu abuela. Es sangre de su madre. Tu bisabuela. Es parte del ritual. Para sellarla se necesita la sangre de 3 generaciones. La de tu abuela, la tuya y la de tu madre». Mariana lo miró, perpleja. «Pero ella no está muerta. No del todo. Si logramos encontrarla, aún puede ayudar». Una sombra cruzó por detrás del espejo. Mariana lo vio, lo sintió, no era su imaginación. ¿Y si ya es ella? ¿Y si ya no queda nada de mi madre? Entonces no la estás buscando para salvarte tú. La estás buscando para salvarla a ella. Mariana tragó saliva. El espejo vibró levemente, como si escuchara, como si supiera que estaban ahí, y como si por primera vez temiera ser encerrado otra vez. ¿Y si fallamos? El doctor no respondió, porque ambos sabían que ya estaban en el punto de no retorno. El eco de sus propios pasos dentro del sótano resonaba como si estuvieran caminando sobre el borde de un precipicio invisible. Mariana sintió el peso del tiempo atrapado entre esas paredes, y al mirar nuevamente el espejo, algo en su interior se estremeció, no por miedo, sino por una extraña sensación de reconocimiento, como si el abismo dentro del cristal le hablara en un idioma que solo su sangre entendía. «¿Cómo sabes que mi madre no está muerta?», preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta. El doctor Landa la observó en silencio por un instante antes de hablar, porque el espejo no puede imitar lo que ya no existe, y anoche la vi. Vi su reflejo cruzar detrás del tuyo por un instante. No fue una ilusión. Era ella, o lo que queda de ella. Mariana tragó en seco. Le costaba aceptar esa idea, pero algo en su pecho la empujaba a creer. Tal vez siempre lo había sabido. Tal vez, en el fondo, su madre nunca había muerto. Solo se había perdido entre reflejos que nadie más se atrevía a mirar. Salieron del sótano al anochecer. El viento frío del bosque los recibió con un
silbido que parecía advertencia. A lo lejos, las nubes comenzaban a acumularse sobre las montañas como un presagio. «Mañana iremos al último lugar donde fue vista», dijo Landa mientras guardaba el cuaderno en su mochila. «Un hospital abandonado en las afueras de Cuautla. Fue ahí donde trabajaba cuando desapareció. El lugar fue clausurado después de que varios pacientes afirmaran ver dobles caminando por los pasillos. Nadie quiso investigar más. ¿Y por qué ahora? Porque justo ahora comienza a despertar. Porque tú volviste, porque lo heredaste y porque el espejo siente que estás lista. Esa noche acamparon cerca de las ruinas. Mariana no pudo dormir. Cada sonido del bosque la mantenía alerta, como si el silencio fuera un disfraz para algo que se movía entre los árboles. A medianoche, escuchó una respiración. No era la del doctor, que dormía profundamente. Era otra, más suave, pero irregular, como si alguien la observara desde muy cerca, conteniendo el aliento. Tomó una linterna y apuntó hacia la espesura. No vio nada, pero al regresar la vista a su mochila, notó que el cuaderno de su abuela ya no estaba donde lo había dejado. Lo encontró a unos metros del campamento, abierto sobre una roca, con una página nueva, escrita con una letra que no era la suya, ni la de Landa. Cuando el reflejo aprende a caminar sin ti, el mundo deja de ser tuyo. Ella ya no imita, reemplaza. El miedo la paralizó unos segundos. Luego cerró el cuaderno con fuerza y lo guardó de nuevo. No le dijo nada al doctor. No quería que pensara que estaba perdiendo la razón, aunque empezaba a sentirlo. Al día siguiente, el camino al hospital abandonado fue largo y enlodado. El lugar estaba rodeado de matorrales secos y árboles torcidos, que parecían inclinarse hacia el edificio como si quisieran cubrirlo de la vista del mundo. La fachada gris, agrietada por el tiempo, tenía ventanas rotas y grafitis desvaídos. Todo estaba en ruinas, y sin embargo, había una energía en el aire que los hizo detenerse al cruzar la entrada principal. Mariana sintió un cambio en la presión, como si al cruzar ese umbral hubiera entrado en otra dimensión, más densa, más pesada. Caminaban por pasillos oscuros iluminados solo por sus linternas. En las paredes, carteles médicos aún colgaban, viejos y rasgados. En uno de los cuartos encontraron archivos, historias clínicas de pacientes olvidados, y entre ellas una ficha con un nombre que congeló la sangre de Mariana. Paciente, Elena Zavala. Estado, inestable. Observaciones. Episodios de pérdida de identidad. Asegura ver otra versión de sí misma, reflejada en superficies de agua y espejos. Última entrada, 17 de octubre 2006. «Es ella», dijo Mariana apenas respirando. «Ese fue el día que desapareció», confirmó Landa. «Hay más. Mira esto». Sacó otro documento. Una hoja escrita a mano, firmada por un psiquiatra del hospital. En ella se mencionaba que la paciente Elena había intentado romper todos los espejos del lugar, asegurando que ella ya estaba dentro, esperando el momento para salir. «¿Dónde fue vista por última vez?», preguntó Mariana, con un hilo de voz. «En el sótano, donde almacenaban los equipos quirúrgicos. Algunos dicen que bajó sola y ya no regresó. Descendieron por una escalera oxidada que crujía con cada paso. La oscuridad era total. Solo el haz de sus linternas revelaba el pasillo estrecho y húmedo que los conducía hasta una puerta metálica. Estaba entreabierta. Dentro, el olor era insoportable. Mojo, óxido y algo más, algo agrio, metálico, como sangre seca. Y ahí, en el centro de la habitación, colgado en la pared del fondo, estaba un espejo. No era grande, ni ornamentado. Era simple, rectangular, pero su superficie brillaba de forma antinatural, como si emitiera luz propia.
Mariana se acercó despacio, el corazón latiéndole con fuerza. «Este no es el mismo espejo», susurró. «Es otro». «Son muchos», respondió. «Landa, uno original, pero muchos fragmentos, réplicas que la contienen parcialmente, cada uno un acceso, cada uno una puerta». Al mirarse en ese espejo, Mariana sintió que el reflejo no estaba completo. Sus gestos iban un segundo detrás. Sus ojos no eran los suyos. Y entonces vio algo más. Una silueta detrás de ella. Giró en seco. Nada. Volvió a mirar el espejo. La silueta seguía ahí. Femenina, alta, el cabello largo y suelto. Mariana se acercó aún más, temblando. «Mamá», susurró. El reflejo inclinó la cabeza, sonrió, pero no era su madre. No completamente, era una mezcla, como si alguien hubiera usado el rostro de su madre, pero no supiera cómo replicar su alma. De repente, el vidrio comenzó a vibrar. El marco tembló y el reflejo se volvió líquido. Una grieta se dibujó lentamente en el centro, como una herida abriéndose paso. «¡Retrocede!», gritó Landa. «Está intentando cruzar». Mariana no podía moverse. Estaba paralizada frente a la imagen. Su madre estaba ahí, o lo que quedaba de ella. La miraba con súplica, con angustia, como si pidiera ayuda desde un lugar donde no existían palabras. «Mariana, ahora». El doctor la jaló hacia atrás justo cuando el espejo estalló en 1000 pedazos. Un grito salió de su interior, un alarido agudo, inhumano, que rebotó por todo el hospital como una señal de que algo acababa de despertar, algo que ya no quería estar atrapado. Entre los cristales rotos, Mariana encontró una pequeña hoja de papel, arrugada y manchada. Era una nota. «No la dejes entrar, pero tampoco la dejes sola». Ella recuerda. Y en la esquina, una firma casi desvanecida. Elena Zavala. Los fragmentos del espejo seguían esparcidos por el suelo como si aún respiraran. Algunos vibraban débilmente como si tuvieran vida propia. Mariana no podía dejar de mirar la nota arrugada en su mano. Cada palabra quemaba su mente, especialmente aquella última advertencia. «Ella recuerda». El doctor Landa recogía con cuidado los pedazos de vidrio más grandes, pero evitaba tocarlos directamente. Sacó una bolsa de tela negra y comenzó a guardarlos uno a uno. «No deberíamos quedarnos más tiempo aquí», dijo en voz baja, evitando hacer contacto visual con Mariana. Algo está suelto ahora. Lo que vimos no fue un eco, fue una grieta. Y esa grieta está creciendo». Mariana no respondió. Seguía con la nota apretada entre los dedos, como si al soltarla algo se desvanecería para siempre. La imagen del reflejo con el rostro de su madre seguía incrustada en su memoria como un tatuaje invisible. No podía explicar lo que había sentido en ese momento, pero no era solo miedo. Había un vínculo, una conexión más profunda, como si el espejo no solo mostrara una imagen, sino un recuerdo vivo atrapado en otra dimensión. Caminaron en silencio por los pasillos del hospital, pero algo había cambiado. Los muros crujían más fuerte, las puertas se movían solas. El aire era más denso. En un momento escucharon pasos. Lentos, arrastrados, venían de una sala contigua, se detuvieron. Landa apagó su linterna y la oscuridad se los tragó por completo. Los pasos se detuvieron justo detrás de la pared. Luego, una voz, leve, casi infantil. «¿Por qué te fuiste?». Mariana contuvo el aliento. Esa voz la reconocía. Era la suya, pero de cuando era niña. «¿Lo escuchaste?», susurró. Landa asintió sin hablar. Tomó su mano y comenzaron a retroceder lentamente. Entonces, un espejo colgado en la pared del pasillo comenzó a empañarse. No había humedad, no había razón lógica,
pero una silueta comenzó a formarse sobre el vidrio. No era un reflejo, era una presencia que se manifestaba a través del material. «No lo mires», advirtió Landa. «No la alimentes», pero Mariana no pudo evitarlo. Giró la cabeza apenas un segundo, y ahí estaba, su yo de 6 años, sucia, descalza, con los ojos llorosos y una mirada suplicante. «No me dejes aquí otra vez, por favor». El vidrio explotó. Gritos, estallido, oscuridad. Despertaron minutos después fuera del hospital como si hubieran sido expulsados. Mariana tenía un corte en la frente y la nota seguía en su mano, pero algo había cambiado en ella. El silencio del bosque ya no parecía protección, era una advertencia, como si la naturaleza entera supiera lo que acababa de liberarse. Esa noche regresaron a la cabaña del doctor. Landa encendió la chimenea y colocó los fragmentos del espejo en un círculo de sal. Mariana se sentó frente al fuego, abrazando sus piernas en silencio. Finalmente habló. «No fue una alucinación. Esa niña era yo. Sí, y también era lo que dejaste atrás. No solo un recuerdo, sino un eco emocional atrapado en el reflejo. El espejo no muestra lo que ves, muestra lo que ocultas». Mariana bajó la mirada. Una lágrima resbaló por su mejilla. «Mi madre, ella no huyó, ¿verdad? No me dejó. Fue absorbida, como si la hubieran arrancado del mundo». «Exactamente. Y tú eres la única que puede traerla de vuelta. Pero no como esperas. No se trata de rescatarla. Se trata de comprender por qué aún está ahí. ¿Y si ya no es ella? Entonces deberás decidir si vale la pena el riesgo». Mariana cerró los ojos. El fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes. En su mente, las piezas comenzaban a unirse. El cuaderno de su abuela, las desapariciones, las figuras en los espejos. Todo tenía sentido de una forma retorcida. Había heredado no solo una historia, sino una deuda, algo que ninguna mujer zabala había logrado saldar. A la mañana siguiente, Mariana se despertó sola. El doctor no estaba, ni sus cosas, solo una nota breve sobre la mesa. «Fui a buscar el espejo. Central, hay otro acceso. No me sigas todavía. Prepárate, habrá una prueba. Confía en tu reflejo solo cuando ya no te reconozcas». La última frase la descolocó. ¿Cómo se podía confiar en un reflejo cuando ya no se parecía a uno? Horas después, al anochecer, Mariana decidió enfrentar su miedo. Fue al cuarto donde Landa guardaba los espejos antiguos y eligió el más pequeño. Lo colocó frente a ella, respiró profundo y encendió una vela. Su reflejo temblaba como si el vidrio respirara. Se miró fijamente a los ojos, no parpadeó. Entonces, una segunda versión de sí misma apareció lentamente detrás del reflejo. No imitaba sus gestos, sonreía, como si supiera algo que Mariana no. «¿Quieres saber la verdad?», susurró su reflejo. «Ven». El espejo no estalló, no se quebró, solo se disolvió en oscuridad, y Mariana cayó. No supo cuánto tiempo estuvo descendiendo, pero cuando tocó el suelo, no estaba en el mundo real. Era una versión distorsionada de la cabaña. Todo estaba invertido. Colores apagados, objetos suspendidos, sonidos lejanos de risas y llantos mezclados. Era el reino de los reflejos, el lugar donde las emociones enterradas tomaban forma. Caminó con cautela, entonces la vio, su madre, sentada en una silla con la cabeza baja, el cabello cubriéndole el rostro. «Mamá», susurró. La mujer levantó lentamente la cabeza. Sus ojos no tenían iris, solo un vacío oscuro que absorbía todo a su alrededor. «No puedes salvarme», dijo con una voz que era suya pero distorsionada, «porque aún no te salvaste a ti». Un rugido sacudió el lugar. El mundo se agrietó.
El reflejo comenzó a quebrarse, como si ese espacio no pudiera sostener la verdad que acababa de pronunciarse. Mariana corrió hacia su madre, pero una barrera de vidrio invisible la detuvo. Golpeó con fuerza, gritó, lloró. «No te dejaré otra vez». Entonces, «Recuerda», dijo su madre tocando el vidrio desde el otro lado. «Recuerda lo que olvidaste el día que desaparecí». El reflejo detrás de Mariana se activó como un portal. Una luz la envolvió. Fue succionada hacia atrás, lanzada de regreso a la realidad. Despertó sobre el suelo de madera de la cabaña, sudando, jadeando, con la nariz sangrando, pero ahora sabía la verdad. Su madre no fue raptada, no fue víctima, se ofreció voluntariamente para sellar lo que ahora había sido liberado.